vamos a hablar del lenguaje, algunos conceptos generales y sus alteraciones principalmente. Para empezar, hay que mencionar que los elementos que componen al lenguaje son los fonemas en la cuestión auditiva, que son las unidades mínimas del sonido que componen a cualquier estructura de nuestro idioma. Los morfemas, que son combinación de fonemas y que tienen en sí mismo significado, como las raíces, sufijos, prefijos, etc. Tú tienes una raíz como puede ser music, y terminaciones que pueden ser o músico, a música, al musical, etc. Entonces, todas esas unidades con significados son los morfemas. Tenemos reglas por las cuales se combinan, como por ejemplo los géneros. El artículo y el sustantivo deben tener el mismo género, por eso decimos el perro, la muñeca. Y así podemos hacer frases y oraciones. Y lo que describe esas reglas se llama gramática. Nuestra semántica es la que nos permite entender el significado de cualquier discurso, pero también modificamos nuestro lenguaje dependiendo del contexto. Eso es pragmática. No hablamos igual cuando estamos con una autoridad que cuando estamos con nuestros cuates. O no hablas igual cuando estás en la escuela que cuando estás en el campo de fútbol. Y además hay otro elemento que es la prosodia, el ritmo con el cual nosotros hablamos. Hay algunas áreas del cerebro que están relacionadas con estos componentes del lenguaje. Por ejemplo, el recibir los sonidos del lenguaje y entenderlos es una parte sensorial que está en el hemisferio izquierdo, entre las uniones del lóbulo parietal y el occipital. Por poner una imagen, adelanto, sería por esta zona. La producción del lenguaje, es decir, los movimientos que tenemos que hacer, se llama punto y modo de articulación. Por ejemplo, la P y la B tienen el mismo punto, son bilabiales. Pero la B es vibrante y la P es explosiva. Entonces, esa producción se realiza en el lóbulo frontal, en su parte inferior posterior, que serían la R44 y 45, pero también las zonas que están alrededor de ellas. Además, tenemos que comprender el lenguaje, y esa comprensión o asociación se encuentra tanto en las partes organizativas y de planeación que están en el lóbulo frontal, como en la parte posterior, en lo que se llama giro del cíngulo o lobulillo parietal inferior, que sería toda esta zona. Entonces, cuando empezaron a estudiar las afasias, a partir del modelo de las lesiones, el primero que se documentó fue la lesión en el área de Broca, que lo abreviaron con una M por motor. Entonces, si se lesionaba ahí, el paciente dejaba de producir lenguaje. Se encontró otra que era sensorial. El paciente no podía comprender los sonidos del lenguaje, a pesar de que sí podía hablar y hablar y hablar sin sentido. Que fue la fase de Wernicke, que por alguna razón en alemán se pone con A, no sé alemán, me imagino que debe ser recepción o percepción. Entonces, otro colega de Wernicke, de apellido Lichtenstein, hipotetizó que el área de Wernicke debería unirse con el área de Broca para poder pensar nosotros el lenguaje y tener nuestro lenguaje espontáneo. Y que si esa unión se rompía, entonces el paciente debería poder hablar bien, debería entender el lenguaje, pero si se tenía que comunicar esta área con esta, como por ejemplo cuando repetimos, cuando uno les dice una palabra inventada, como sotoku, o una palabra en otro idioma, como diebushka, ustedes la escuchan, reciben información, pero no podrían pasarla al área motora para reproducirla.
y a esto se le llamó afasia de conducción. Primero fue hipotetizada, después encontraron que en verdad había pacientes con este tipo de problemas. Y en este esquema dijeron, pues bueno, estas son las tres afasias básicas: motora, sensorial y de conducción. Pero si imaginamos que por debajo de la corteza cerebral hay sustancia blanca y se lesiona, entonces tendríamos una afasia motora subcortical. Y abajo del área de Wernicke también hay sustancia blanca, y si se lesiona habría afasia sensorial subcortical. Y si se lesionan zonas que están alrededor de esas áreas, también dan problemas de lenguaje. A esas se les llamaron transcorticales. Y podría haber una lesión masiva que daría la afasia global, que aquí están simplificadas con sus síntomas. La motora tiene una comprensión adecuada, es fluente, es decir, el paciente, es no fluente, el paciente no puede establecer un lenguaje de corrido, y afecta otras funciones como la escritura y la lectura. Y bueno, también incluso puede acompañarse de hemiparesia, tanto de la cara como del brazo. Entonces, cada una tiene determinada cantidad de síntomas que lo acompañan. Este modelo es el que más usan los médicos, el modelo clásico de las afasias. Después llegaría Luria, y él modificó este esquema. Dijo que había otras funciones que estaban alteradas en los distintos procesos del lenguaje, y entonces, de acuerdo a su modelo, las clasificó en la afasia sensorial o de Wernicke, afectando el área que ya había sido descrita. Pero si se afecta una área de asociación, de acuerdo al modelo de Luria, un área terciaria, pues entonces tendríamos afasia semántica, en donde los pacientes no logran comprender el significado de las palabras. La afasia de Broca o afasia motora, Luria la subdividió en dos. Una donde no puedes organizar los patrones de movimiento de los cuales hablaba, punto y modo de articulación, y otra donde no puedes realizarlos. O sea, una es programarlos y la otra es ejecutarlos. Y las dos se manifiestan en lesiones relacionadas a las zonas del cerebro que controlan los movimientos del aparato orofonoarticulatorio. Y incluyó otro tipo de afasia en donde el paciente lo que pierde es la intención y voluntad comunicativa. Es decir, también se le denominaba mutismo asinético, es decir, parecía que estaban mudos porque casi no hablaban, pero lo que no tenían era la intención de comunicarse con otros, no planificaban, estaban en la parte delantera del lóbulo frontal. Cada uno de las afasias reportadas por Luria presentaba lesiones en su modelo en distinto bloque funcional, segundo o tercero, y afectaba a algunos procesos específicos como la síntesis de la información o la memoria audioverbal en el caso de la acústico-mnésica, o la discriminación de sonidos del lenguaje en la afasia sensorial. Y entonces podemos observar que en el modelo de Luria es muy importante la comprensión de qué papel juegan cada una de las áreas de Brodmann para poder explicar.